el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 22 de mayo, día 142 de este viaje de fe por 365 días en la palabra de Dios. El tema de hoy es cuando la honra te prepara para reinar. Las lecturas de este día las encontramos en 2 de Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 11. Juan capítulo 12, versos del 20 al 50. Salmo 118, versos del 19 al 29. Y Proverbios capítulo 15, versos del 27 al 28. Hoy la palabra de Dios nos muestra que el verdadero carácter no se revela en la victoria, sino en la forma en que tratamos a quienes nos hirieron. David llora por la muerte de Saúl, el mismo que intentó matarlo, y en lugar de celebrar su caída, lo honra. Porque el trono no se alcanza con venganza, sino con obediencia y con un corazón limpio. Jesús también nos enseña que la gloria no se encuentra en el aplauso, sino en la entrega. Y en el Salmo 118 nos recuerda que la puerta está abierta, pero no para cualquiera, sino para los justos, aquellos que han sido rendidos y redimidos. Me gustaría hoy compartirte el testimonio de Evelyn, una mujer valiente. Ella me dice: soy venezolana, vivo en Panamá y hace 2 años, embarazada y sin apoyo, fui víctima de maltrato y abandono. Lloraba muchas noches hasta que una madrugada sentí el abrazo de Jesús. Dios proveyó cuando yo no tenía nada. Hoy tengo un emprendimiento y he visto milagros cada día que me acerco más a su promesa. Quiero dar las gracias por este podcast que ha sido mi fuerza desde enero. Evelyn, tu historia nos recuerda que la honra a Dios abre caminos donde el mundo cierra puertas. Y también me gustaría contarte sobre Daniel Castro Ramírez. Él me escribió y me dice: en el mes de los milagros, Dios me sorprendió en el momento que menos pensé. Estuve un poco más de 6 meses sin un trabajo fijo. Mandaba currículos por todos lados. Una oportunidad de trabajo que daba por perdida en una de las empresas más prestigiosas de su hermoso país de Costa Rica volvió a surgir. En ese momento, Dios me confirmó que no es por mis fuerzas, ni por mi talento, ni por mi capacidad. Es por su gracia y su infinita misericordia que vivimos. En el mes de las respuestas de Dios se dio mi contratación. Quiero dar las gracias por este espacio que hiciste para conectarnos con Dios. Hoy mi futura esposa, Angélica, escucha también este podcast y nos ha ayudado mucho en nuestra congregación, Iglesia Maná Internacional Alajuela, a tener una verdadera relación con Dios. Miren, si Dios no da respuestas, no une propósitos y nos hace ser perseverantes en la oración, a creer que todo tiene su tiempo. Gracias Daniel, gracias Evelyn por contarnos sus testimonios. Nos alegramos mucho con sus bendiciones. Ahora les pido a todos que me acompañen en una oración. Señor, enséñanos a honrar incluso cuando nos duele, a esperar sin manipular, a creer aunque no veamos. Hoy queremos caminar como David, con fidelidad, con integridad, con un corazón que no se contamina con el resentimiento. Forma en nosotros el carácter que sostiene el propósito y ayúdanos a vivir con fe, así como Evelyn, como Daniel, confiando que aunque el proceso duela, la promesa está viva y nosotros seguimos aferrándonos a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero regalarte una promesa que la encontramos en el Salmo 18, versos del 1 al 3. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Recibamos el día de hoy fuerzas, fortaleza,
Saber que Dios es esa roca inconmovible, nuestro lugar de protección, nuestro escudo y nuestro lugar seguro. Abre tu Biblia, busca todos tus colores para resaltar, porque hoy es un día en el que Dios nos hablará. Comenzamos. Hoy comenzamos una nueva lectura, el libro de Segunda de Samuel. En el libro de Segunda de Samuel se relata la historia de David. Al leerlo, nos emocionaremos cuando coronen a David como rey de Judá y luego como rey sobre todo Israel. Los propósitos más importantes de este libro es narrar la historia del reinado de David, describir la eficacia de su liderazgo cuando está bajo la dirección de Dios y demostrar que una sola persona puede marcar la diferencia. También mostrar las cualidades personales que agradan a Dios y describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto para apuntar hacia Cristo, quien será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. El autor de este libro es desconocido. Algunos han sugerido que posiblemente fue Zabud, el hijo de Natán, y es lo que nos dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 5. El libro también incluye escritos de Natán y de Gad. El destinatario es el pueblo de Israel. Las personas claves que leeremos en este libro son David, Joab, Betsabé, Natán y Absalón. Este libro fue nombrado así en honor al profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. Entre todos los personajes de la Biblia, dignos de imitar, probablemente no hay nadie que se destaque más que el rey David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Él fue llamado por Dios para que se convirtiera en el líder de Israel y llegó a ser el antepasado del Mesías. En este libro vamos a estudiar qué cualidades del carácter de David fueron las que le agradaron a Dios. Con eso en mente, comenzamos nuestra lectura de Segunda de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó en la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió. Sucedió que yo estaba en el monte de Gilboa, y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, y él me contestó. ¿Quién eres? Y le respondí, soy una amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y por su hijo Jonatán. También por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy extranjero, contestó, una amalecita que vive en su tierra. ¿Cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se le enseñara al pueblo de Judá.
conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jacer. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán, y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues allí, donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos, el escudo de Saúl, ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Segunda de Samuel, capítulo 2. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David y sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que al pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset, rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los jerusitas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. En este libro de Segunda de Samuel comienza con tristeza, en medio del luto, no en coronación. Saúl ha muerto en el monte Gilboa y David, el ungido de Dios, aún no sube al trono. Ese momento marca una transición dolorosa, pero también necesaria, donde la fidelidad de David será probada no en el campo de batalla, sino en cómo honra incluso al que lo persiguió durante años. David se encuentra en Siglac, una ciudad filistea donde había estado refugiado. Es un lugar simbólicamente incómodo. No está en Israel, pero tampoco está en rebeldía. Está en el entretiempo de Dios. David recibe la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y por medio de una malecita, que creyendo agradarlo, dice haber matado a Saúl, cuando nosotros sabemos que fue el mismo Saúl el que se echó sobre su espada. Este joven amalecita esperaba una recompensa, pero David lo manda a ejecutar por haber atentado contra el ungido de Dios, en los versos del 14 al 16. Siempre tu respeto por la autoridad que Dios puso revela si tú estás listo para ejercer autoridad tú mismo. Aunque Saúl
lo persiguió injustamente, David no celebra su muerte. David llora, David honra, David escribe un canto fúnebre, porque su visión de liderazgo no depende de las emociones, sino del llamado que Dios le había hecho. Él siempre actuó con respeto. Yo te pregunto, ¿tú podrías bendecir al que te hirió? ¿Puedes esperar sin manipular? Porque el trono no se recibe por venganza, se recibe por obediencia. Antes de que llegue tu promoción, asegúrate de no tener ninguna raíz de amargura con quien te precedió. La honra abre puertas que la ambición no pueden tocar. Y se dieron cuenta de que David escribe un lamento profundo en honor a Saúl y a Jonatán en los versos del 17 al 27. Lo impresionante es que no recuerda las persecuciones de Saúl, sino las virtudes de Saúl como rey. Y eso es lo que uno tiene que tener memoria, no de las cosas malas, sino de las cosas buenas que hizo la persona. Exalta el valor en la batalla, exalta la hermosura de su liderazgo ante el pueblo. Jonatán, por otro lado, representa una amistad fiel hasta el final. Esa amistad que tenía con David fue tan profunda que incluso la muerte no lo rompe en la memoria de él. Muchos cargan con listas de agravios de quienes ya no están. Pero David nos enseña que la honra es más poderosa que la revancha emocional. Quizá hay personas que ya no están en tu vida el día de hoy, pero tú ten gratitud en tu corazón por cada una de ellas. Aún los capítulos difíciles de nuestra vida nos han preparado para lo que hoy estamos viviendo. Y en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, versos del 1 al 4, después del lamento, David le consulta a Dios: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios lo guía a Hebrón. Allí es ungido como rey, pero solo como rey de Judá. El resto de Israel sigue bajo el liderazgo de Is-Boset, el hijo de Saúl. ¿Qué significa Hebrón? Hebrón en hebreo significa comunidad, significa alianza. Fue un lugar donde Abraham recibió la promesa y donde más tarde sería sepultado. Es una tierra de raíces, no tanto de visibilidad. La gente normalmente quiere ser reconocida en Jerusalén, pero Dios primero te forma en Hebrón, te hace echar raíces. Comencé diciendo que es en este libro de Segunda de Samuel donde veremos características que hacían que David tuviera un corazón conforme al de Dios. Yo pienso que la primera de ellas es que David todo se lo consultaba a Dios. Y Dios contesta a cada una de las oraciones que hacía David. David comienza reinando en Hebrón y luego reinaría en Jerusalén. Así que celebra esos pequeños inicios, celebra tu Hebrón, porque ahí es donde comienza tu reinado fiel. Hay quienes dicen, no, es que Dios no ha contestado mi oración de forma completa. Yo no era eso lo que le estaba pidiendo. Pero de repente lo que Dios te ha dado es la cuota inicial para que tú veas el milagro más adelante. Así que no te impacientes. Dios muchas veces da primero Hebrón y luego Jerusalén. Y luego los versos del 8 al 11 vemos que el pasado se resiste a morir. Mientras David reina en Judá, Abner, el general de Saúl, establece a Is-Boset como el rey de Israel. Y aunque Dios ya había ungido a David, el sistema humano intenta mantener el poder por herencia en lugar de por unción. Lo que no es de Dios siempre se sostendrá por fuerza humana, pero lo que es de Dios se sostiene solo. Quiero decirte algo, la promesa de Dios no se apura, pero tampoco se anula. No pelees por aquello que Dios ya te prometió. Sé constante. El tiempo probará quién fue establecido por Él y quién no. Acompáñame en una oración y digámosle a Dios juntos: Dios, gracias por las temporadas donde aún no he sido visto, pero sé que estoy siendo formado. Enséñame a honrar incluso a los que me hirieron, incluso a las personas que actuaron con injusticia conmigo, a esperar
sin manipular, a recibir lo que tú me das en gratitud, aunque no sea todo lo que yo te he pedido. Gracias, Dios. Llévame a mi Hebrón con humildad y prepara mi corazón para recibir ese propósito completo que tú quieres para mí. No quiero un trono sin antes que tú hayas preparado mi carácter. Ayúdame a tener intimidad contigo. Guía mis pasos. Confirma mis decisiones y hazme fiel en todas las temporadas de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 12, verso 20. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuestras vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan la importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esta es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel había hablado. Entonces Jesús les dijo: La voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: Según entendimos las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó: Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque, como también dijo Isaías, el Señor ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús gritó a la multitud: Si confían en mí, no confíen solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues como me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad.
No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo, no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que en sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Terminamos el capítulo 12 y estamos en los últimos días del ministerio público de Jesús. Él ha entrado triunfalmente a Jerusalén, ha sido aclamado como rey y ahora se acerca el momento de su crucifixión. En este pasaje, Jesús habla de su muerte no como una tragedia, sino como una glorificación. Aquí también se manifiesta una tensión espiritual profunda. Mucha gente cree en él, pero en silencio, y otros lo rechazan por completo. Este pasaje marca la transición entre la exposición pública del ministerio de Jesús y su entrega final como sacrificio. Ya no es solo un maestro o un profeta, ahora se presenta como el grano de trigo que debe morir para dar vida eterna. Versos 23 y 24 dice: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado, muere solo, pero su muerte producirá muchos granos nuevos. En la cultura judía, la gloria estaba relacionada con la majestad, con el poder, pero Jesús redefine la gloria como entrega, como sacrificio, como fruto eterno. ¿Tú estás esperando que Dios te exalte, te abra puertas, te use poderosamente, sin antes morir primero? Porque Jesús nos enseña que solo cuando mueres a ti mismo, comienza el verdadero fruto. Muchos de nosotros no sabíamos que seguir a Dios también demanda muchos sacrificios. Pregúntate hoy, ¿qué área de tu vida necesita ser sembrada en esa tierra? A veces hay que morir a nuestro orgullo, morir a nuestro deseo de controlar todo, morir a nuestros planes. Y muchas veces Dios usará esa muerte que tú estás haciendo, esas semillas que estás sembrando en tierra, para abonar tu llamado. En el verso 27 vemos que Jesús la tenía clara. Él dice: por esta precisa razón es por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Él no pidió: sálvame en esta hora. La cruz fue decisión de Jesús, no fue un destino forzado. Él se entregó. Él no fue empujado a la cruz. Él caminó hacia ella por amor. Y tú me puedes preguntar: ¿pero por amor a quién? Por amor a ti, por amor a mí. La angustia, la tristeza que él sentía en este momento es real. Él lo dice. En el verso 27, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar para que el Padre me libre de pasar por este momento? Pero yo sé para qué he venido. La decisión que él tenía también era una decisión determinada. Luego, una voz del cielo confirma a Jesús, pero muchos no le entienden, piensan que es un trueno. Otros piensan que es un ángel. Y aquí se revela una verdad clave. No todos escuchan igual. La revelación no depende del volumen, sino de la disposición del corazón. Hay personas que pueden escuchar este podcast y les puede parecer aburrido o que Dios no les dice nada. Pero para aquellos que estamos con el corazón dispuesto, con nuestros oídos espirituales abiertos, con nuestros ojos sin ceguera, sin lentes que nos impidan ver las Escrituras, cada una de las cosas que leemos nos es revelada de manera distinta. Muchas veces Dios ya habló, pero tú sigues esperando otra señal porque no te gustó la instrucción que te dio. Vuelve al último lugar donde Dios te habló claro. Lo que no obedeciste ahí no se actualizará hasta que des el próximo paso. Yo creo que muchas veces es como la nota de un examen. Hasta que no pases la prueba, hasta que no salgas aprobado, no vas a ir al siguiente nivel.
Hay muchas cosas que Dios nos ha dicho y nosotros nos hemos hecho los locos, hemos querido escuchar otra cosa, pero Dios ha sido claro con nosotros. No dilatemos más eso que Dios nos ha dicho y obedezcámoslo. Y en el verso 36 la Biblia dice: pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Él dijo: caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los atrape. Y Jesús se refiere a sí mismo como la luz que aún está frente a ellos, pero pronto, tras la cruz, ya no estará físicamente. Caminar en la luz no es solo ver lo correcto, es decidirlo. La luz de Jesús revela lo que nosotros preferiríamos ocultar, pero también sana lo que temíamos exponer. ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Estás caminando en áreas grises, esperando que Dios te confirme lo que ya sabes que está mal? La luz no se discute, la luz se sigue. Así que toma una decisión clara hoy. ¿Qué necesito sacar de la sombra para vivir en la luz de Dios? Hazlo pronto. Toma la decisión que tengas que tomar. Dice Jesús en el verso 35: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan. El verso 37 nos llama mucho la atención porque dice: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Y aquí es cuando el corazón se endurece. Este es un pasaje doloroso del Evangelio. Jesús hizo señales, hizo prodigios, hizo milagros increíbles, pero la incredulidad persistía. Juan conecta esto con Isaías, que se le habían cegado los ojos y se había endurecido el corazón. No se trata de que Dios nos obligue a creer, sino que el corazón que resiste tanto tiempo se vuelve insensible. Y nos dice la Biblia también que otros sí creían en Jesús, pero en secreto. Eran de la secreta, no expresaban su fe. Nadie sabía que ellos creían en Dios, porque temían perder su lugar en la sinagoga. Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Es lo que nos dice el verso 43. Yo quiero retarte a algo esta semana. Haz una declaración pública de tu fe. No de tu religión, ni de la iglesia a la que asistes, no. De tu fe. De la fe que vives. Di en quién crees. Que todos sepan que tú amas a Dios. Haz esa declaración en algún momento, no sé, si en una reunión o en tus redes sociales, pero que se note que tú verdaderamente crees en Dios y que no te avergüenza decirlo. Y en los versos del 44 al 50, Jesús cierra la enseñanza pública afirmando que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero aclara que su palabra será el estándar de juicio para quienes lo rechacen. Dice en el verso 49: yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús no improvisa, no reacciona. Cada palabra que él decía era una misión. Pídele hoy al Espíritu Santo que te enseñe a hablar menos de ti y más de Él. Oremos juntos y digámosle: Señor, gracias por ser la luz en medio de mi oscuridad. Ayúdame a morir a lo que me impide dar fruto, a obedecer aunque no entienda, a caminar en tu verdad aunque me duela, Dios. Que mi corazón no se endurezca por miedo, por rechazo, por tratar de agradar a la gente. Hazme valiente para hablar, para creer, para vivir lo que tú ya me revelaste. Dame denuedo de tu palabra, que se vaya el temor de mi vida y que yo pueda vivir libre del temor, Señor. Gracias, Dios. Hoy decido caminar en la luz y dejarme guiar por ti todo el tiempo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 118, verso 19. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí.
Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Marca ese verso y pon tu nombre. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto lo dijo Jesús más adelante en los evangelios. Verso 23. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. La puerta está abierta, pero no para cualquiera. Jesús mismo lo citó en Mateo 21:42, al referirse a sí mismo como la piedra que los constructores rechazaron. Esta última sección del Salmo, en los versos del 19 al 29, es como el clímax triunfal de un sobreviviente espiritual, alguien que ha sido perseguido, herido, empujado, pero que ahora entra con gratitud por la puerta del Señor. Aquí el salmista no solo agradece por lo que Dios ha hecho, sino que profetiza la venida del Mesías y el acceso glorioso que tendremos a su presencia. Te decía, la puerta está abierta, pero para los justos. Abran las puertas donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran por ellas. El salmista aquí reconoce que no todos entran, solo los justos. Pero en el contexto de toda la Escritura, sabemos que la justicia que abre la puerta no es la nuestra, es la de Cristo. La gracia no elimina la puerta, te entrega la llave. Tú estás intentando entrar a la puerta por tus obras o descansando en la justicia de Dios. El acceso a la presencia de Dios no se gana, se recibe. Cada vez que tú ores, di en voz alta: Dios, entro en tu presencia, no por mi justicia, sino por la tuya, Jesús. Esto alinea tu corazón con la gracia de Dios. Y el verso que te dije que se repetía, el verso 22, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Este versículo es una de las profecías mesiánicas más claras del Antiguo Testamento. Jesús mismo la cita para hablar de cómo él fue rechazado por los líderes religiosos, pero se convertirá en la base del reino de Dios. Porque todo lo que el mundo descarta, Dios lo usa como fundamento. De repente a ti te han rechazado por ser diferente, por creer en Dios, por seguir a Dios. Jesús también fue rechazado. Pero ese rechazo no detuvo su propósito, lo afirmó. Te invito a hacer una lista de momentos en los que fuiste rechazado. Y luego escribe cómo Dios usó eso para construir algo nuevo en ti. Y por último, el verso 24 que dice: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este verso suele citarse como motivación diaria, y está bien, pero en su contexto original no se refiere a cualquier día, sino al día en el que el Mesías será reconocido y será exaltado. Por eso ese es el día. Es el día decisivo en la historia espiritual. Es el momento en lo que parecía perdido se convierte en gloria. Nosotros no celebramos el calendario, celebramos lo que Dios está construyendo en ese día. Hoy puede parecer un día común, pero si Dios lo hizo, no es accidental. Celebra su propósito, no solo las circunstancias que estás viviendo. En medio de lo rutinario, busca intencionalmente algo que Dios esté haciendo en tu vida y alégrate por eso. El Salmo termina con los versos 28 y 29 que dicen: Tú eres mi Dios y te alabaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. El Salmo termina como empezó, con una proclamación del amor inagotable de Dios.
Todo lo demás puede cambiar. Tus enemigos, la crisis, las estaciones. Pero la fidelidad de Dios permanece. Lo eterno de Dios no está en el mañana. Está en su amor que te sostiene el día de hoy. En tiempos inciertos, ancla tu vida aquel que no cambia. Dios no ha dejado de ser bueno contigo. Te lo voy a repetir. Dios no ha dejado de ser bueno contigo. No ha dejado de ser fiel contigo. Incluso si aún no ves la respuesta, Él sigue amándote. Él sigue obrando un milagro en tu vida. Dile conmigo: Señor, gracias por abrirme la puerta que no merecía. Gracias por tomar mi rechazo y convertirlo en parte de mi testimonio. Hoy decido alegrarme no por lo que veo, sino por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias por salvarme, por librarme, por guiarme. Gracias porque tu amor no falla, tu amor no cambia, tu amor no se detiene por mí. Quiero entrar por tus puertas con gratitud y vivir cada día como una ofrenda para ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 15, verso 27. El avaro causa mucho dolor a toda su familia, pero los que odian el soborno vivirán. Verso 28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Yo pienso que deberíamos marcar ese verso 28 en nuestra Biblia y memorizarlo. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. Verso 27. Tu ambición puede construir o destruir tu casa. El avaro provoca problemas a su familia. La palabra clave aquí es avaro, que en hebreo también puede traducirse como codicioso, amante del lucro injusto. No se refiere solo a alguien que desea prosperar, sino a quien sacrifica principios por ganancia. El versículo advierte que esta actitud provoca problemas en su familia, es decir, rompe relaciones, genera desconfianza, afecta a generaciones. Porque lo que tú construyes sin integridad puede colapsar sobre los que más amas. De repente tú ahora no lo ves, pero tus decisiones financieras afectan a tus generaciones. La Biblia dice: el que odia el soborno vivirá. Y no solo habla de longevidad física, sino de vida plena, de vida en paz, con conciencia limpia, con tu bendición duradera. Y quiero decirte algo: no comprometas tu paz por avanzar más rápido, por tener más. Ora antes de cada decisión importante, sobre todo relacionada con dinero. Y pregúntate: ¿esto honra a Dios o solo llena mi cuenta bancaria? Y el verso 28 que dice: el corazón justo piensa antes de hablar. Yo no sabía que el corazón pensaba. Eso es lo primero. Este verso profundiza en el principio de la pausa espiritual. El justo piensa bien antes de hablar, es decir, reflexiona, filtra, considera el impacto de sus palabras y después habla. Y yo te digo, tu boca nunca será más sabia que tu corazón. Antes de una conversación importante, siempre escribe 3 palabras. ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo decirlo? ¿Qué no debo decir? Yo siempre apunto eso, porque a veces me ganan las palabras y siempre es mejor apuntar. Un corazón justo es como un embudo. Filtra lo que entra antes de dejar salir algo valioso. Un corazón desordenado es como una botella agitada. Apenas se abre, explota todo lo que tiene dentro. Así que si tus palabras no construyen, no las sueltes. Callar a tiempo también es sabiduría. Día 142, check. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar con mucho cariño saludos especiales para los que hoy, 22 de mayo, están cumpliendo años. Un abrazo grande para Alexandra Maya desde Medellín, Colombia. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños para Dante Azael, que hoy cumple 11 años desde Cuatitlán, Izcalli, México. Feliz cumpleaños, campeón. Que Dios te bendiga siempre. Feliz cumpleaños también para Ángela María Espinosa desde Medellín. Que Dios brille sobre ti. Feliz cumpleaños para Esther en Costa Rica. No olvides Isaías 43, versos del 8
al 9, una promesa firme desde el cielo. Feliz cumpleaños para Carolina Nieto González, una mexicana valiente viviendo en Nueva York. He recibido muchas amigas escribiéndome por Carolina. Carolina es una mensajera de Dios por donde va. Ella siempre está expresando su fe. Un abrazo, Carolina, y espero verte cuando viaje a Nueva York. Feliz cumpleaños para Andrés Peña desde Zambrano, Bolívar, en la hermosa costa colombiana. Que pases un lindo día, Andrés. Feliz cumpleaños para Araceli desde Paraguay. Que Dios te bendiga cada día. Feliz cumpleaños para Diana Gil en Panamá. Que Dios bendiga tu vida en esta tierra y te llene de salud, querida Diana. Feliz cumpleaños también para Lilia Tiempos desde Colombia, con amor de parte de su nuera Fanny Gárnica. Lilia, tienes una nuera que te ama y te celebra con toda esta comunidad. Feliz cumpleaños también para Nidia Calcina. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad y por leer la Biblia junto a nosotros. Feliz cumpleaños también para Andrea y Algo. Un abrazo fuerte para ti. Y también quiero enviar un saludo a Elizabeth Gómez desde Guatemala. Gracias por acompañarnos cada día, Elizabeth. Que Dios te bendiga. Y a todos quiero darles las gracias por hacer parte de este espacio en unidad, con fe y siempre confiando en que Dios tiene una respuesta para nosotros. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.